Entre mis afortunadas manos tengo el libro 50 años de impunidad, Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto, del autor Eleazar Garbizo, publicado en diciembre de 2016. En la solapa se indican algunos datos del autor, Eleazar Garbizo Gálvez, periodista y magíster en comunicación y marketing. Se indica que Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto, es su cuarto libro. En el prólogo, Eleazar Garbizo Gálvez nos cuenta: Segundo Gálvez Muñoz y Dagna Olivares Gajardo se casaron en 1956 y desde 1963 vivían en el sector de Chacra Julieta. Tenían 2 hijas. En la noche del 24 de diciembre de 1966, Dagna preparó todo para celebrar la Navidad. Luego de volver del centro de La Serena, planchó los vestidos que sus hijas lucirían al día siguiente para festejar también el cumpleaños de Silvia. Cuando comprobó que ambas niñas dormían, apagó la vela y también se acostó. Al poco rato debió levantarse para atender a su marido y servirle comida. Luego de despedirlo, Segundo se fue a dormir donde su padre en Las Compañías para enfrentar una nueva jornada de fletes con promeseros hacia Andacollo. Dagna volvió a acostarse. Sin embargo, sería una noche fatídica. Entre las 4 y 5 de la madrugada fue despertada bruscamente. Golpearon la puerta y alguien se identificó. Ella prendió la vela y abrió. Sin embargo, recibió un fuerte golpe que la dejó tendida en medio de un charco de sangre. Actuaron sin piedad. Los golpes fueron uno tras otro. La madre intentó defender a sus hijas, pero no hubo caso. La furia homicida se descargó contra las menores que dormían. Silvia, al sentir el ruido, alcanzó a levantarse, pero de vuelta recibió un fuerte impacto con un fierro. Le dio de lleno en el costado izquierdo de la cara, vaciándole el ojo y destrozándole la nariz. Otro le trituró la mandíbula. Miriam fue golpeada mientras dormía. Pero lo macabro estaba por venir. Él o los hechores trasladaron el cuerpo de Miriam a una cama vacía cerca de la de su hermana. Juntaron toda la ropa de al lado de los cuerpos y prendieron fuego. Cuando las llamas comenzaron a aumentar su volumen, él o los autores abandonaron el lugar. Este es el resumen de uno de los hechos de sangre más cruentos que ha enfrentado la apacible ciudad de La Serena. En diciembre de 2016 se cumplieron 50 años del crimen de Chacra Julieta, un suceso policial que quedó grabado en las mentes de los serenenses por la violencia utilizada y porque, a pesar de los esfuerzos policiales y judiciales, nunca se resolvió. Después de 5 décadas, continúa en la impunidad. Con el paso de los años, se fue incubando el mito y la leyenda. El 2010 nos propusimos escudriñar en este caso y nos fijamos diciembre de 2016 para terminar la investigación periodística, justo a 5 décadas de su desarrollo. Reconstruimos las últimas horas de los protagonistas en base a las declaraciones judiciales, relatos policiales
y sobre todo entrevistamos a las pocas personas que aún quedan vivas y enfrentaron el episodio. La mayoría falleció. Quienes aún están con vida, un gran porcentaje optó por el silencio. Se niegan a abrir las heridas que siguen abiertas, todavía viven un duelo silencioso y se han juramentado no volver a revivir la tragedia. Es por ello que acceder a ellas no fue fácil. De hecho, se nos acusó de querer lucrar y potenciar el morbo. Nos instaron a no escudriñar en el pasado. Sin embargo, el objetivo de este trabajo está lejos de esa sensación. Solo buscamos armar las piezas de un puzzle que se complejizó con el tiempo y que nunca se pudo armar. La tarea fue ardua, sobre todo porque, a pesar del paso del tiempo, pocos estuvieron dispuestos a hablar, ni menos a traer al presente un recuerdo tan dramático, demoledor, brutal. Las muertes de Dagna Olivares y sus dos hijas, Silvia y Miriam, dividió para siempre a dos familias que desde la infancia vivían separadas solo por una calle en la localidad de Algarrobito. Eran amigas, convivían en un ambiente rural donde el más preciado valor era la amistad. Sin embargo, el crimen los colocó en trincheras opuestas, hasta el punto que ambos patriarcas murieron sin que se esclarecieran las muertes. Mientras Segundo Gálvez García y su esposa Florencia Muñoz fallecieron defendiendo a su hijo Segundo Gálvez de los ataques y clamando su inocencia, don Juan Olivares pereció convencido que su yerno era el culpable. Lo repitió hasta el final a todo aquel que lo quisiera oír. Al profundizar en el caso, advertimos que estuvo lejos de tratarse solo de un crimen horroroso. Al avanzar en el cruce de datos policiales, judiciales y archivos periodísticos, se advirtió que el suceso traspasaba la crónica roja. Existió una trama que involucró a actores judiciales y que se cruzó con el ámbito económico, político y relaciones de poder. Ahí se entiende la serie de rumores del cual se hicieron eco varias generaciones de serenenses. Muchos crecieron escuchando que se protegía a intocables y a conspicuos ciudadanos, pero también se hablaba de ajuste de cuentas por drogas y un crimen pasional. No obstante, se trataba solo de historias. Nada de eso llegó a los tribunales. Pero no solo eso, también logramos establecer cómo, con el fin de llegar a la verdad y encontrar a los culpables en el menor tiempo posible, se detuvo a delincuentes comunes, se falsearon datos, pruebas y se generó una soterrada lucha entre las policías. Además, la falta de resultados en el corto tiempo salpicó al Poder Judicial y colocó en entredicho a varios ministros. Uno de ellos fue Manuel Ruiz Aburto Rioseco, que fue duramente cuestionado por la comunidad y las autoridades políticas de turno. Incluso debió enfrentar una acusación constitucional y el traslado a otra jurisdicción. Sin embargo, él, en su momento, defendió el trabajo realizado y recalcó que efectuó
todo lo que estuvo a su alcance para esclarecer los decesos. De la misma forma, revisando archivos de prensa, logramos precisar cómo la comunidad tuvo acceso a una información parcelada del suceso y que, en algunos casos, distaba mucho de lo que realmente estaba ocurriendo en tribunales y en lo que se acumulaba en los expedientes. Esto llevó a que con los meses se alimentaran las suspicacias. Crecía la sensación que, en medio de la demora del esclarecimiento del crimen, se estaba tejiendo una red de protección hacia un conocido empresario que estaría seriamente involucrado. Sin embargo, los medios, sobre todo la prensa de la época, poco hablaba de eso. Simplemente se ignoraba. Desde el anonimato y al filo de los rumores se deslizaban el nombre de Salomón Daire. Se trataba del dueño del predio donde vivía Gálvez y su familia y de una serie de negocios en el centro de La Serena. En privado se le enjuiciaba severamente, pero en público poco y nada se precisaba, menos en la prensa. No obstante, debió concurrir en más de una oportunidad a declarar y clarificar su posición. De hecho, insistió que lamentaba que se hubiese sembrado la duda sobre su figura. Pero la falta de resultados conmocionó a la población, que comenzó a perder la paciencia. El descontento que se tradujo en marchas llevó a que el entonces intendente de la provincia de Coquimbo, Eduardo Sepúlveda Whittle, se involucrara de lleno en el caso. Incluso la controversia escaló hasta La Moneda. Pero su vinculación no estuvo exenta de polémica. Con el paso de los meses, la autoridad fue clave para que el caso fuese reabierto y fue dura con la justicia y las policías. Pero también se convenció de que Segundo Gálvez Muñoz era el autor de los asesinatos. No obstante, esa tesis fue cuestionada por la familia. Desde el primer momento y en forma oficial, los principales inculpados fueron dos: Segundo Gálvez Muñoz y Alejandro Macaya. El primero, padre de las menores asesinadas y esposo de Dagna Olivares, y el segundo, peoneta de Gálvez y quien estaba en la vivienda en la madrugada de la masacre. Durante los 2 primeros años del caso, ambos enfrentaron el asedio mediático y sufrieron una condena pública, pese a que judicialmente poco y nada se le había probado. A Gálvez se le detenía por algunas horas, se le citaba a declarar y luego se le dejaba en libertad. Pero eso no ocurrió en febrero de 1969. Fue la única vez que, junto a su hermano Lino, se le detuvo y se le encarceló. Incluso, Segundo Gálvez fue sometido a proceso. Sin embargo, el entonces ministro en visita, Blas Vicuña Ossa, no pudo acreditar su responsabilidad y los tribunales lo dejaron en libertad. Sin embargo, ya había vivido un linchamiento público. Incluso, 50 años después, el propio Gálvez Muñoz sostiene que, a pesar de que la justicia no logró acreditar su culpabilidad, cree que mucha gente se quedó con el convencimiento de que él fue el autor. Esa carátula aún le pesa, le duele, confiesa que lo siente al salir a la calle
Es por ello que aún a sus 81 años no pierde la esperanza que en algún momento pueda limpiar su nombre, pero reconoce que las fuerzas se le están acabando. Si en la vida de la familia de Gálvez y Olivares el tiempo pareció haberse detenido en la década del 60, con el sector donde ocurrió el crimen no sucedió lo mismo. Actualmente está enteramente poblado y no existe ningún vestigio ni una animita que recuerde el cruento homicidio. Incluso tampoco está el inmueble donde se perpetraron los crímenes. La vivienda fue desmantelada a comienzos de la década del 70, cuando su propietario solicitó demolerla luego de haber vendido el predio. Hoy gran parte está convertido en poblaciones, aunque algunos paños todavía están destinados a siembras. En todo caso, la ubicación que más se acerca es calle Las Higueras, antiguamente se llamaba Las Tabas, y Gabriel González Videla. Pero el presente libro no solo se quedó en la historia del crimen, también, junto con entregar el testimonio de los protagonistas, igualmente profundiza en la mirada de profesionales y autoridades de los diversos organismos de justicia. El objetivo fue analizar los alcances de este suceso, pero con la mirada de las nuevas técnicas y los avances de la tecnología y las ventajas de la nueva reforma judicial. En la práctica, responder la interrogante: ¿este alevoso crimen hubiera quedado impune en el actual sistema procesal? Más que entrar a cuestionar figuras o personas, el libro tiene como objetivo entregar una mirada periodística de los acontecimientos. Es por ello que está centrado principalmente en las declaraciones iniciales que entregaron los protagonistas y testigos. En este aspecto se intentó plasmar qué dijeron las personas que fueron citadas por las policías y el tribunal. En los primeros relatos se sustenta lo medular de este ejemplar. De la misma forma, el texto se centra en la ofensiva de Segundo Gálvez Muñoz cuando el caso cumplió 10 años y estaba a punto de prescribir. El esfuerzo que volvía a realizar para evitar que se cerrara sin culpables y que sobre sus hombros siguiera recayendo la mayor responsabilidad. Pero en 2010 pareció tener un renacer. En la redacción de diario El Día, un detective pidió los archivos de prensa del crimen. Se trataba de una petición del alto mando que buscaba reunir la mayor cantidad de antecedentes para efectuar una recreación histórica. No tenía como misión lograr la reapertura de la causa, sino que acercarse a lo que realmente ocurrió y dejarlo en un libro junto al resto de los casos que habían seleccionado en el país. A Segundo Gálvez Muñoz nuevamente se le abrió una luz de esperanza. Fue en ese momento cuando volvió a acercarse a investigaciones y a aportar los datos que poseía. Sin embargo, no se logró el objetivo esperado. Nuevamente se enfrentó a la decepción. Después de 50 años, las dudas continúan. En paralelo, existe una generación que está convencida que la verdad y el esclarecimiento habría sido frenada por los poderes fácticos
o que nuevamente se está frente a una justicia incapaz, que no tuvo la fuerza para sacar adelante el caso y que confió excesivamente en las policías. Es así como se sigue criticando de que los peritos no definieron las diligencias necesarias para encauzar la investigación y obtener resultados positivos. Por ahora, el de Chacra Julieta continúa siendo el crimen perfecto. El prólogo que hemos leído se refrenda con la firma del autor del libro, Eleazar Garbizo, periodista, diciembre de 2016.